Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Esperando que se encuentren bien, ¿verdad? Deseamos de todo corazón que en este día Dios les esté bendiciendo, Dios les esté prosperando en todas las cosas, ¿verdad? Y que el Señor les esté guardando en paz, en salud. Y bueno, que la bendición y la gracia y el favor de Dios esté con ustedes en este día. Y bueno, ahora sí que nuevamente, pues bienvenidos nuevamente a una transmisión más de la reflexión bíblica acostumbrada para nosotros, ¿verdad? De que miércoles por la noche estamos transmitiendo desde la ciudad de Fortín de las Flores, donde tenemos nuestra residencia, nuestro hogar, ¿verdad? Residencia no, porque no es una casa pequeña, ¿verdad? Es una casa que de aquí vivimos, nosotros vivimos aquí en la ciudad de Fortín de las Flores y bueno, pues la obra está en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Mi nombre es Gustavo Méndez, Pastor Gustavo Méndez, ahora sí que su amigo, ¿verdad? Su amigo y servidor. Y bueno, pues como decía yo, en esta noche vamos a estar transmitiendo una reflexión bíblica basada en una porción de la escritura. Y bueno, este domingo pasado quisiera decir que estuvimos hablando acerca de una promesa, una gran promesa que el Señor le da a Josué ahí, ¿verdad? En el capítulo 1, el Señor le dice, ¿sabes qué? Nadie te podrá hacer frente a lo largo de toda tu vida porque yo voy a estar contigo, ¿verdad? Yo te voy a dar la victoria y nadie va a poder derrotar, principalmente. Eso de que nadie te pueda hacer frente, alguien preguntaba, bueno, es que nunca voy a tener problemas, no. Eso no es lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Porque desafortunadamente o afortunadamente, bueno, pues las dificultades, las tribulaciones, las pruebas son parte de la vida espiritual, son parte del crecimiento. Dios usa las tribulaciones, Dios usa las pruebas para que nosotros podamos crecer cada día más, ¿verdad? Espiritualmente y a través de eso nos desarrollemos, nos fortalezcamos. Pero lo que el Señor, como veíamos el domingo, le decía a Josué era que él le decía, nadie podrá hacer frente en toda tu vida, ¿verdad? A lo largo de tu vida nadie te podrá derrotar porque yo voy a estar contigo. Y bueno, continuando un poquito, y eso era precisamente, la Biblia nos enseña que Moisés fue el libertador del pueblo de Israel, pero Josué fue el conquistador de la tierra prometida, fue aquel líder que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, a través de él el Señor, ¿verdad? Dios los ayudó a poder entrar en la tierra prometida. Y bueno, en este día vamos a estar continuando un poquito con el asunto, el tema de la tierra prometida. Decíamos hace 8 días que la tierra prometida en el Antiguo Testamento tenía que ver principalmente con cosas materiales, ¿verdad? Con la posesión de terrenos, con la posesión de casas, ¿verdad? De viñedos que ya estaban plantados, de cisternas que ya estaban cavadas, ¿verdad? De hatos de animales que ya estaban, estaban formados, ¿verdad? Y bueno, antiguamente la bendición de Dios estaba íntimamente relacionada con la prosperidad material. En el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. La bendición de Dios y todo lo que tiene que ver con la vida eterna y la tierra prometida, por así decirlo, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el reino de Dios, con la vida espiritual en Cristo, ¿verdad? Y con la vida eterna. Muchas otras cosas, ¿verdad? Porque de lo que Dios promete en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se tiene su cumplimiento, pero en el ámbito espiritual principalmente, con todos los asuntos del reino de los cielos. Y hoy, como decía yo, quisiera continuar con esa línea de enseñanza basada en la tierra prometida y principalmente en una de las demandas que el Señor le da a su pueblo cuando lo introduce a la tierra prometida. Y una de esas principales encomiendas o mandamientos o enseñanzas era de mantener la tierra limpia de la contaminación espiritual. Dice en Números capítulo 33, versículos 50 al 56. Son unas palabras que el Señor le da ahí al pueblo de Israel antes de que entrara a la tierra prometida, donde le dice Números 33, versículos 50 al 56. Yo lo voy a leer una versión más actualizada que la nueva traducción viviente, para fines de mejor entendimiento del texto bíblico, ¿verdad? Para una buena enseñanza. Dice la palabra de Dios, dice la escritura, dice, mientras acampaban el pueblo de Israel, ¿verdad? Cerca del río Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés, dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, expulsen, escuche lo que dice el versículo 52, dice, expulsen a todos los que viven allí.
Destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes se les ha dado para que la ocupen. ¿Sí? Versículo 54. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado, en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra, y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera se hará la repartición de las porciones de la tierra entre sus tribus patriarcales. Versículos 55 y 56. Escuche lo que dice. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. La palabra aquí acosar es una palabra que en el hebreo significa afligir, causar aflicción, atadura, estrechez, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, si ustedes, primero que nada les dice, cuando entren a la tierra prometida, deben de expulsar a todos los habitantes, los pueblos, las ciudades que tengan que exterminar a todo mundo, ¿verdad? Como por ejemplo en Jericó, cuando entraron a la ciudad de Jericó, Dios les mandó acabar con todos, excepto a Rahab y a su familia, ¿verdad? Rahab era una prostituta que le había dado asilo a unos espías que habían entrado a Jericó para espiar la ciudad, para ver cómo estaba. Y la prostituta los reconoció y dijo, ustedes no son de por acá, ¿verdad? Entonces los metió, ellos se manifestaron que eran israelitas, ¿verdad? Y ella les dijo, miren, cuando ustedes vengan a conquistar la tierra, porque yo sé que van a entrar a la tierra, les pido que tengan misericordia de mí y de mi familia. Y definitivamente, efectivamente, así fue, ¿verdad? Y en esa ciudad, en la ciudad de Jericó, Dios mandó que mataran desde el rey, hombres, mujeres, ancianos, niños, hasta los niños de pecho, animales y todo, absolutamente todo. La ciudad quedara totalmente destruida, ¿verdad? O sea, totalmente destruida. Y de ahí en adelante, ciudad tras ciudad que iban, ellos iban ejecutando a todos los habitantes, porque Dios deseaba que la tierra quedara totalmente vacía, o sea, que no tuvieran absolutamente, no hubiera ningún vestigio de lo que había, de las costumbres, ¿verdad? De lo que había sido aquella cultura cananita. La cultura cananita, si usted se pone a estudiar, en Medio Oriente fue una de las culturas en aquel entonces más depravadas, tanto moralmente, sexualmente, ¿verdad? Eran perversos, eran asesinos de niños, sacrificaban bebés a Moloch, los aventaban al fuego, ¿verdad? Dentro del ídolo había la panza del ídolo, era como un horno de fuego, y ahí sacrificaban a los bebés de aproximadamente 3 años, y era algo horrible. Y por eso Dios estaba muy irritado con los cananitas, ¿verdad? Por muchas cosas, aparte de que participaban de ciencias ocultas y muchas otras cosas. Y por eso es que precisamente una de las indicaciones que el Señor le había ordenado a su pueblo Israel era que ellos, cuando entraran a la tierra prometida, la tenían que dejar totalmente limpia y erradicar todo vestigio de las culturas paganas que allí habían habitado, ¿verdad? El propósito de esto, Dios nunca hace las cosas sin propósito, o cuando ordena algo, Dios nunca lo ordena sin un propósito en específico. Todas las cosas que Dios hace y Dios manda en su palabra siempre tienen un propósito en específico. Buenas noches, hermana Meche, Dios le bendiga. Por ahí un saludo al hermano Beto, Dios me los bendiga mucho. Qué bueno que están por acá, conectados. Y bueno, y decía yo, el propósito de esto de parte de Dios era evitar precisamente que el pueblo de Dios se sintiera algún día tentado a practicar las mismas costumbres paganas e idolátricas que los cananitas tenían por costumbre. Si se quedaban los cananitas, ¿verdad? Si había habitantes, ¿verdad? Era lógico que en algún momento dado ellos les preguntaran, y bueno, ¿ustedes qué hacían, verdad? ¿Qué hacían los domingos, verdad? ¿Iban a la iglesia, no iban a la iglesia? ¿O qué hacían? No, pues nos íbamos a pasear a Walmart, ¿verdad? Nos íbamos a pasear a Veracruz, íbamos a, no sé, a echarnos unas copitas, cosas así, ¿verdad? Bueno, cosas peores, ¿no? Entonces lo que Dios no quería era que se quedara gente que les enseñara a ellos cuáles eran las costumbres paganas, idolátricas, ocultistas, inmorales que ellos practicaban, ¿verdad? Asimismo, los israelitas
Dios en su palabra, el Señor en su palabra les había prohibido hacer cualquier tipo de alianza con los pueblos paganos, ¿verdad? Y con los de alrededor para evitar cualquier tipo de sincretismo religioso. Es más, les había prohibido que les dieran a sus hijos e hijas en matrimonio con los pueblos paganos, ¿verdad? Ellos se tenían que mantener como un pueblo puro. De ahí proviene la ordenanza de Dios, la ordenanza del Señor, de no unirse en yugo desigual. Y bueno, el propósito de esto era que precisamente que se contaminaran y a su vez ellos contaminaran la tierra nuevamente con la idolatría y el paganismo cananita y de los demás pueblos circundantes, ¿verdad? Porque si no lo hacían, el mismo Señor, ¿verdad? El mismo Dios mismo les había advertido que si ellos no lo hacían, dice, vuelvo a repetir, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, versículos 55 y 56 de este capítulo 33 de Números, les dice el Señor, sin embargo, si no los expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán, aquí la palabra acosar es la palabra zarar, que significa afligir, estorbar, envolver, atar, estar afligidos, sentir dolores de parto. O sea, les iban a provocar muchos problemas, muchos dolores, caídas, tropiezo, ¿verdad? Versículo 56 dice, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. O sea, si ellos, por su necedad, su rebelión, porque a veces así el pueblo de Dios somos, ¿verdad? Dios nos dice, nos manda, nos ordena, tienes que echar esto fuera de tu vida, este mal hábito, esta mala maña, esta mala costumbre, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros somos, no es que nos sintamos más que Dios, porque pues sería una tontera sentirse más que Dios, ¿verdad? Más que el diablo llegó a sentirse yo creo más que Dios, pero a veces nosotros somos necios, somos negligentes, somos tercos, ¿verdad? Dios nos dice tienes que dejar esto, tienes que dejar este otro pecado, este otro mal hábito, esta mala maña. Y nosotros tendemos a ser necios y desobedientes, ¿verdad? Y es que si ellos cometían el error de no limpiar la tierra de todo vestigio de los pueblos paganos, de todo absolutamente, tenía que quedar la tierra limpia, ¿verdad? Obviamente la palabra de Dios dice que el Señor los iba a ayudar a expulsar a los habitantes de la tierra poco a poco para que no se quedara vacía la tierra, se les multiplicaran los animales salvajes y después los atacaran, ¿verdad? Pero sí, conforme ellos fueran avanzando en la conquista, como contábamos hace 8 días, digo, el domingo pasado, la guerra de conquista, según los historiadores, duró alrededor de 7 años. 7 años en guerra. Y una vez que ya dominaron la tierra, entonces en ese momento empezó un periodo de aproximadamente unos 25 años. En total fueron como unos 25 años entre la guerra y la repartición de la tierra, ¿verdad? Pero si ellos cometían el error de no limpiar la tierra de todo vestigio de las costumbres, cultura, malos hábitos, malas mañas de los cananitas y de los pueblos alrededor de ellos, la influencia que ellos podrían ejercer a la larga sobre el pueblo de Israel les iba a causar mucha aflicción, les iba a causar tropiezo y eso obviamente iba a traer la destrucción de parte de Dios por haberse ligado con ellos nuevamente de manera cultural y religiosamente. Ahora escuche, como acabo de decir, el pueblo, bueno, lo acabo de mencionar, ¿verdad? Pero no sé si usted lo sepa, pero Dios aborrecía a las naciones cananitas y de alrededor, ¿verdad? De esa tierra, por causa de que ellos eran muy malos, eran perversos, eran muy pecaminosos. En la tierra de Canaán y naciones vecinas había algo que se practicaba y que la idolatría, escucha, la idolatría no era tanto como la conocemos en la actualidad, ¿verdad? De tener un monigote ahí, de tener una escultura de yeso, ¿verdad? O una imagen a la cual la gente, bueno, algunos de nosotros que éramos, antes de ser cristianos, que cuando éramos católicos íbamos y le pedíamos ahí, la idolatría se practicaba a través de la prostitución ritual. En los santuarios paganos, alrededor del santuario había cuartos donde había prostitutas y prostitutos sagrados. Y tanto hombres como mujeres que iban a adorar a Moloch también, ¿verdad? Pero que iban a adorar a Baal, a Cera y a otros dioses paganos, ellos iban con si era un hombre, iba con una prostituta sagrada, si era una mujer, iba con un prostituto sagrado, aunque fuera casada, ¿verdad? Y tenían relaciones sexuales con la prostituta o el prostituto sagrado,
Y aparte de eso, existían prostitutos sagrados que eran homosexuales, ¿verdad? Para tener ayuntamiento hombre con hombre. Y era una depravación, verdaderamente. Cada año hacían un festival religioso, ¿verdad? Cuando eran las fechas de celebrar a Baal o a Cera. Y en esas épocas, toda la población de los pueblos, como por ejemplo los moabitas, los cananitas, hacían un festival religioso en el cual toda la población iban a los santuarios paganos y tenían sexo, o así que si una mujer no era, ¿cómo se llama? Eh, o sea, las mujeres podían tener relaciones sexuales con otro hombre que no fuera su esposo y viceversa, ¿verdad? Los maridos podían tener relaciones sexuales con otras mujeres, las señoritas, ¿verdad? De 14 15 años eran llevadas por primera vez, las vírgenes, ¿verdad? Para que perdían la virginidad en los santuarios paganos y aparte de eso, si quedaban embarazadas, ¿verdad? De esos bebés que nacían eran los que sacrificaban a Moloch, bebecitos de 3 meses, ¿verdad? Los 9 meses nacían y al año eran sacrificados en el fuego, ¿verdad? Aparte de las orgías asquerosas que hacían, era el sacrificio, el asesinato de los niños, ¿verdad? De los infantes, en sus festivales religiosos, el adulterio, la violencia y asesinatos que había, porque ahí no había, pues no había respeto, ¿verdad? Respeto por la vida, ni había respeto, por ejemplo, si a alguien le gustaba la esposa de otro hombre, iba, lo mataba y se quedaba con su mujer, ¿verdad? Había violencias, asesinatos, avaricia, practicaban el ocultismo, la brujería, la adivinación, la hechicería y todas las artes, el espiritismo y todas esas artes mágicas, ¿verdad? Diabólicas, y por eso es que Dios aborrecía a la gente que vivía en Canaán y precisamente por eso el Señor les había mandado a su pueblo a exterminar toda esa gente, a dejar la tierra vacía de gente, ¿verdad? Por un lado, como juicio por su perversidad, por su maldad, y número dos, para dejar limpia la tierra prometida de toda mala influencia. ¿Por qué? Porque lo que el Señor no quería, ¿verdad? Dios no quería era que ellos tuvieran tropiezos en su nueva vida, en ese nuevo inicio como pueblo libre y soberano que iban a tener en la tierra prometida, una tierra de abundancia, de plenitud, ¿verdad? Que les tenía que dar gozo. Pero como sabemos, ¿verdad? Como buen pueblo de Dios, como buen pueblo de Dios, ellos no hicieron caso del todo al Señor, ¿verdad? Sí entraron a conquistar la tierra, ¿verdad? Y mataron la mayoría de la gente, pero resulta que ellos tuvieron la mala idea de dejar a cierto número de personas, de dejar a parte de varios pueblos paganos habitar en la tierra prometida y a la larga pasó lo que tenía que pasar por no haber obedecido al pie de la letra. Y mire, escuche, cuando Dios nos manda a hacer algo, nos manda que lo hagamos al pie de la letra. Si Dios dice que debemos, por ejemplo, de dejar la mentira, debemos de dejar la mentira. Si Dios dice que debemos de dejar la maledicencia, o sea, las malas palabras, las groserías, debemos de dejarlo. Si Dios dice que debemos de dejar la inmoralidad sexual, la debemos de dejar, ¿verdad? Dejar de participar en toda clase de inmoralidad sexual. Si lo que Dios diga que debemos de dejar de hacerlo, si no lo dejamos de hacer en tiempo y forma, posteriormente se va a volver un lazo, una atadura para nosotros y posteriormente va a venir el juicio de Dios, ¿sí? Como pasó con los israelitas. Dice en Jueces capítulo 2, versículo 1 al 15. Jueces 2, 1 al 15 dice, el ángel del Señor subió a Gilgal. ¿Sí sabe quién es el ángel del Señor? El ángel del Señor es Cristo Jesús, es una cristofanía, ¿verdad? Es una manifestación corpórea, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo del Antiguo Testamento antes de su encarnación. Así se le conoce, cristofanía. Dice, el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré a dar a sus antepasados y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían de hacer ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino destruir sus altares. ¿Por qué desobedecieron mi mandato? ¿Por qué lo hicieron? ¿Sí? Escuche, ¿quién les está hablando ahí? Les está hablando el ángel del Señor, o sea, Cristo Jesús. Ahora, declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes, o sea, los que a ellos se les ocurrió dejarlos a vivir ahí. Dice, ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos, ¿verdad? Ay, Señor, perdóname, como cuántas veces hacemos, ¿verdad?
que Dios nos manda algo a hacer en su palabra, ¿verdad? O no hacer precisamente, y una vez que lo hacemos empezamos a chillar ahí, ¡ay! Pero no porque verdaderamente tengamos un arrepentimiento profundo y verdadero, sino porque nos pillaron en la, como decimos acá en México, en la maroma, ¿verdad? Nos cayeron en la maroma y entonces empezamos a llorar, pero el pueblo de Israel verdaderamente no estaba tan arrepentido del todo. Versículo 5 dice, por eso llamaron al lugar Boquín, que significa llanto, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Después de que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Y los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. ¿Por qué sirvieron a las imágenes de Baal? Porque se quedaron gente, gente que era de esas naciones paganas que Dios les había ordenado exterminar, pero como se quedó esa gente, también se quedaron con su cultura y con su religión, sus religiones paganas. O sea, dejaron el veneno dentro del refrigerador, ¿verdad? Dejaron el veneno dentro del alimento, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Y qué pasó? Que terminaron tropezando. Versículo 12. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot o de Acera, que se practicaba la idolatría a través de la prostitución ritual, como acabo de mencionar, ¿verdad? Lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes le robaron sus posesiones, los vendieron a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Fíjese qué tremendo, después de haber sido un pueblo poderoso, ahora sí que empoderado, ¿verdad? Por Dios, por el Señor, un pueblo al cual el Señor lo estaba respaldando, lo estaba sacando adelante. Ahora Dios los había entregado, ¿verdad? Y se los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos, ya el pueblo de Israel no podía vencerlos, no podía derrotarlos. Y si usted lee todo el libro de jueces, ¿verdad? Cada vez que hacían lo malo, el Señor los entregaba con los filisteos, ¿verdad? Con los gabaonitas, o con cualquier otro, o con los amonitas, ¿verdad? Para que los oprimieran, y los oprimieran cruelmente, cruelmente como una disciplina, ¿verdad? Y ya después no pasaban meses, pasaban años, 7, 8, 10, 40 años, y llegaba el momento que ya era tanto el sufrimiento del pueblo de Israel que empezaban a clamar y a gemir, Señor, perdónanos, perdónanos, ayúdanos, y ya Dios levantaba un juez. Vivía ese juez, ¿verdad? Y una vez que se moría el juez, otra vez iban ahora sí que regresaba la puerca al lodo, ¿verdad? Y ahí otra vez volvían a sufrir. Y así estuvieron aproximadamente como unos 300 años, 300, 400 años, hasta que llegó Saúl, ¿verdad? Y después se levantó el rey David. Y dice el versículo 15, dice, cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor, escuche lo que dice, esto es tremendo. Dice, cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Qué tremendo es esto. Una cosa es que Dios esté de tu lado, que Dios sea tu amigo, que el Señor sea tu amigo, y otra cosa es que Dios se vuelva tu enemigo. Y alguien puede decir, bueno, es que ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Sí, pero el Nuevo Testamento dice que si alguien peca, si alguien delinque, entonces se pone bajo la ley, se pone bajo el juicio de la ley, ¿verdad? Porque la ley de Dios, la palabra de Dios nos enseña que el que está en Cristo es aquella persona que se ha apartado del pecado, que se ha arrepentido, se ha apartado, y ahora vive en fidelidad, en fe, obediencia y fidelidad con el Señor Jesucristo, y automáticamente esto mismo lo hace con Dios, ¿verdad? Con el Padre, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Pero quien peca, la palabra de Dios dice que entonces se pone bajo la ley para ser condenado, para ser juzgado y condenado
y obviamente recibir el castigo que amerita el pecado. Es cierto que en Cristo hay gracia de arrepentimiento, sí, claro que sí, te puedes arrepentir y volver al camino, pero muchas veces cuando andamos en pecado, andamos pecando y de los pecados más comunes, ¿verdad? Es la ira, la mentira, los fraudes económicos, la inmoralidad sexual, todos los tipos de inmoralidad sexual que pueda haber, ¿verdad? Muchas veces la gente se queda, le gusta el pecado, le gusta la maldad, le gusta la inmundicia y se quedan ahí entrampados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que entonces el Señor se va a levantar en tu contra y te va a entregar a tus enemigos. ¿Qué puede ser aquí un enemigo? Cualquier situación desastrosa, de tribulación, de angustia, enfermedad, no sé, ¿verdad? Económica, problemas sociales, laborales, no sé, que te hagan la vida miserable, ¿verdad? Y el Señor aparte de eso, va a hacer que todas esas cosas nos derroten, te derroten, ¿verdad? Porque Dios dice, si estás conmigo y me obedeces y guardas mis mandamientos, yo voy a estar contigo, como lo dijo Josué, y nunca nadie te va a poder ganar ni te va a poder hacer frente, ¿verdad? Pero Dios les había advertido, pero si ustedes no me hacen caso, entonces yo me voy a levantar en contra de ustedes, eso lo veíamos el domingo, y yo mismo voy a pelear contra ustedes, ¿verdad? Algunos de los pueblos que se quedaron ahí eran los cananeos, eran los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, ¿verdad? Que dicen en Jueces capítulo 3 que ellos los dejaron porque no quisieron exterminarlos totalmente, no quisieron sacarlos, sino que aparte de eso, Dios les había dicho, no quiero que sus hijos y sus hijas se unan en matrimonio con los hijos de esta gente. Pero los israelitas permitieron que se casaran sus hijos y sus hijas con los habitantes de estos pueblos paganos, ¿verdad? Los fueron dados en matrimonio y eso hizo porque Dios les había dicho que no se unieran en yugo desigual, porque al hacerlo, los hijos y las hijas de los pueblos paganos los iban a idolatría. ¿Sí? Perdón, tuvimos una caída en la señal. Y hoy en día, escuche, en la vida espiritual en Cristo, en la vida espiritual en Cristo es igual. Es igual. O sea, antiguamente le decía yo que la tierra prometida estaba relacionada con lo material, con lo natural. La gracia, el sinónimo de tener la gracia, el favor y la bendición de Dios, el beneplácito, la aprobación de Dios, se manifestaba a través de la prosperidad material y económica. Tener buenas cosechas, tener buenos rebaños, tener oro, bastante abundancia de oro, de terrenos, de prosperidad económica. En la actualidad, en Cristo, tener todo eso, ¿verdad? Que acabo de mencionar, tiene que ver con el reino de los cielos, las cosas espirituales, con tener la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, con el derramamiento de los dones, de sanidades sobrenaturales, divinas, de todo lo que tiene que ver con los asuntos del reino de los cielos, ¿verdad? El éxito en la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día la vida espiritual en Cristo es igual. Escuche, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, primero que nada, recibimos el perdón, la salvación y la vida eterna, que es un tipo y figura, un sinónimo de entrar en la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida en Cristo para el hombre? El perdón, la salvación y la vida eterna. ¿Sí? La vida eterna de Dios que nos da a través de su Hijo Jesucristo, quien es Dios, ¿verdad? Entonces, una vez que entramos a la tierra prometida, ¿verdad? Que venimos a Cristo, prácticamente, ¿verdad? Entramos a la tierra prometida, a la salvación y a la vida eterna. Una vez que nosotros entramos por la gracia y la misericordia, por la fe en Cristo, la fidelidad y obediencia, la confianza en el Señor en su obra, a partir de ese momento, escuché, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que santificarnos a nosotros mismos, purificarnos, ¿verdad? ¿De qué? Tenemos el menester, la necesidad, bueno, no tanto la necesidad, la obligación y necesidad también, ¿verdad? De erradicar todo mal hábito, toda maña, toda idea y creencia contraria y práctica a la palabra de Dios, ¿verdad? Con todo aquello que es contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Que es un hábito, por ejemplo, un hábito es una conducta repetida y aprendida que forma parte de una rutina. Y aunque el Señor nos transforma, la palabra de Dios dice en Colosenses que Él efectúa una circuncisión en nuestro espíritu, o sea, una purificación espiritual del pecado, y aparte de eso, la palabra de Dios nos enseña que nos da la vida eterna de Dios. La vida eterna es la esencia espiritual de Dios. En las epístolas de Pedro dice que nosotros a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos participado de la naturaleza divina, que es eso, la vida eterna, ¿verdad?
La vida eterna es la esencia, la parte de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Es la vida de Dios. Y esa la recibimos a través del Señor Jesucristo, a través de la fe en Cristo. Pero de ahí en adelante el creyente tiene que hacer algo, ¿verdad? Tiene que por cuenta propia limpiarse completamente de su viejo yo y comenzar a vivir la nueva vida en Cristo. ¿Dónde dice eso? Lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Por qué dice que los pensamientos? Porque de acuerdo a o sea, lo que hay aquí en la cabeza, aquí en la mente, ¿verdad? El corazón, será nuestra forma de vivir. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. O otras versiones dicen, guarda tu mente, cuida tu mente. Dice, porque de ahí mana, brota la vida. O sea, la forma de vivir brota precisamente de la mente, del corazón. Y nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos renueve la mente, nos renueve los pensamientos y las actitudes para que cambie nuestra manera de vivir. Pero eso, escucha cómo dice el versículo 23, dice, en cambio, dejen que el Espíritu le renueve. Porque cuántas veces el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, deja de hacer esto, deja esta mala maña, deja no sé, de ser ambicioso, avaricioso, mentiroso, inmoral, ¿verdad? Sensual, este, andar ahí coqueteando con los hombres, con las mujeres, ¿verdad? Si es mujer con un hombre con una mujer, o sea, deja las malas mañas y nosotros nos hacemos así como el tío Lolo, ¿verdad? ¿Mande? Como que la Virgen nos habla y no dejamos que el Espíritu Santo nos cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, ¿verdad? Versículo 24 dice, póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahora, pregunta del millón, ¿de qué nos debemos despojar? Pues de las malas costumbres que hay en el mundo, ¿verdad? Que ya traíamos y de la gente que nos rodea, ¿verdad? Las malas costumbres del mundo son aquellas que están alejadas de los valores y principios espirituales que Dios nos marca en su palabra, que Dios nos indica en su palabra. ¿Qué malas costumbres hay en el mundo, verdad? La inmoralidad sexual en todas sus facetas, el sexo ilícito antes del matrimonio, la fornicación, ¿verdad? Andar teniendo ahí sexo antes del matrimonio o sin estar casados, ¿verdad? Porque a veces ya hay cristianos que ya son viejos, ya son grandes, a lo mejor ya estuvieron casados, se divorciaron, pero ahí andan de fornicarios, andan fornicando, ¿verdad? Sin estar casados, ¿verdad? Adulterio, prostitución, erotismo y coqueteo. Fíjese que me llama mucho la atención, y con todo respeto lo digo, pero así es, tanto de hombres como mujeres que se visten sensualmente, ¿verdad? O hombres que tienen comportamiento, hay algo que se llama filtear o filteo, que es andar ahí coqueteando, tratando de conquistar a las mujeres, a las hermanitas, a la vecina, ¿verdad? Los hombres o las mujeres se visten de ciertas maneras provocativas y tienen actitudes provocativas para andar tratando de agradarle a los hombres, o sea, que son coquetas. Y eso, escuche con todo respeto, no es propio, no es parte ni propio para el pueblo de Dios, tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Es inmoralidad sexual también, homosexualidad, masturbación, excesos, desenfreno, conducta indecente, ausencia de freno, ¿verdad? Ser licenciosos. Otra cosa de la cual Dios nos manda que que nos limpiemos es de toda clase de impureza. ¿Qué es esto, verdad? Es todo aquello, hábitos, costumbres y actitudes malos hábitos, malas costumbres y malas actitudes que son contrarias a la pureza moral que Dios nos enseña y nos demanda a través de su palabra. Y otra cosa, otro mal hábito y costumbre de la cual nos debemos de purificar, de la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Groserías de todo tipo. Hay veces que decimos malas palabras y decimos, ay, esta es una palabrita, es una grosería, pero chiquita, ¿verdad? Blanca. O a veces cambiamos palabras, bueno, más bien sustituimos una mala palabra por otra palabra. Los jóvenes, y con todo respeto, disculpen, ¿verdad? Pero en vez de decir una mala palabra, una cabra grandota, ¿verdad?
dicen, no, es que está cañón esto, ¿verdad? Entonces cambian esa mala palabra, que usted ya sabe cuál es, ¿verdad? Pues no se la voy a decir por la palabra cañón, pero al fin y al cabo es una palabra corrompida o malintencionada. No, eso no debemos de decirlo nosotros, ¿verdad? Maledicencia, grosería de todo tipo, contar chistes groseros. Dios nunca prohíbe que contemos chistes. Lo que nos prohíbe en su palabra es andar contando chistes groseros, de doble sentido, hablar con mala intención, majaderías, ¿verdad? Otra de las cosas que nos manda que nos apartemos es de la avaricia. Que la avaricia, el deseo desmedido de tener prosperidad económica, la búsqueda incansable de bienes materiales, ¿verdad? De algo que se le conoce en la actualidad como el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es la búsqueda incesante, incansable de la prosperidad y el bienestar temporal para este mundo. Cuando Jesús dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, sino mejor acumulen tesoros en el cielo. O sea, una vida espiritual que sea agradable al Señor, ¿verdad? Trabajo en el reino de los cielos, en la obra de Dios, ¿verdad? Ahora escuche, Dios nunca dice que no puedas llegar a tener, si Dios te lo permite, una casa, un terreno, que puedas llegar a tener un negocio, ¿verdad? Si Él te bendice y así es su voluntad, ¿verdad? Que llegues a tener inclusive un negocio próspero, ¿verdad? Pero Dios nunca te manda o nos manda que andemos buscando la prosperidad ni nos promete prosperidad. ¿Sabe quién es el que promete prosperidad? Es el diablo. El diablo se lo prometió al Señor, ¿verdad? Si tú postrado me adorares, todos estos reinos y su grandeza te lo voy a dar a ti, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos manda el Señor? Que nos purifiquemos de la falta de pureza y de santidad, ¿verdad? O sea, llevar un tipo de vida mala y desordenada, impura, ¿sí? Puede ser impureza en la moralidad, porque a veces hay gente o vemos personas, ¿verdad? Que tenemos impureza en la moral, somos inmorales. Impureza en los pensamientos, malos pensamientos, fantasías sexuales, no sé, ¿verdad? Impureza en las palabras, inmundicia, corrupción, depravación, indecencia, obscenidad. ¿Qué otra cosa nos manda el Señor? Que nos purifiquemos, ¿verdad? De hostilidad, enemistad, ¿verdad? Esta enemistad o hostilidad puede ser entre individuos, entre comunidades políticas, raciales y religiosas. No sé si usted lo sepa, pero el famoso denominacionalismo que hay del mundo evangélico, las denominaciones, para que me entienda usted, es hostilidad, ¿verdad? Es sectarismo, es algo que está prohibido por Dios. En 1 Corintios dice, ¿acaso Cristo está dividido? Unos siguen a Cristo, otros siguen a Pablo, otros a Apolos, ¿verdad? Otros a Pedro, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, Cristo no está dividido, pero esas famosas denominaciones que existen en la actualidad son obra del diablo, porque cada denominación tiene sus doctrinas particulares que te caracterizan como pentecostal, como bautista, como presbiteriano, como mesiánico, ¿verdad? Como carismático, como apostólico profético, pero cuando analizas sus doctrinas particulares a la luz de la palabra de Dios, del contexto cultural, histórico, del contexto del léxico hebreo y griego, te das cuenta que esas doctrinas particulares que caracterizan a esa denominación son herejías. Y ese denominacionalismo, sectarismo evangélico, eso es precisamente hostilidad, es sectarismo y produce divisiones. La iglesia está dividida por las famosas denominaciones que verdaderamente son sectas, es sectarismo dentro del cristianismo. Y vuelvo a repetir, cuando analizas sus doctrinas particulares de los carismáticos, de los reformados, de los mesiánicos, de los apostólicos proféticos, de los neopentecostales, te das cuenta que sus doctrinas particulares proviene lo del gnosticismo griego, de la metafísica y el gnosticismo griego, o de el judaísmo religioso, o sea, el legalismo judaizante. Y dices, estos son herejías, son cosas que están prohibidas en la palabra de Dios, pero bueno, al entender a la gente a veces, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos manda el Señor, verdad? De entre muchas cosas, la envidia, tenerle mala voluntad a la gente, ¿verdad? Celos, envidiar celosamente, de borracheras, ¿verdad? Y andarse intoxicando tanto con alcohol, con pastillas, porque a veces hay cristianos que se andan ahí empastillando, ¿verdad? Para sentirse bien, ¿verdad? Se toman una Coca-Cola o un café, ¿verdad? Con una pastilla ahí para ponerse como, bueno, antes cuando yo era chofer, andábamos tomando café con algunas pastillas, ¿verdad? Cierto tipo de pastillas, y decíamos, para ponerte directo, ¿verdad? Para no dormir y sentirte bien.
Aunque usted no lo crea, hay muchos cristianos que siguen haciendo eso todavía, ¿verdad? Se intoxican, se embriagan, exceso de bebida, el desenfreno, ¿verdad? La glotonería, las juergas, las parrandas, la falta de dominio, ¿verdad? Andar mezclando la fe en Cristo con otro tipo de creencias de fe religiosa, filosofías o misticismos, ¿verdad? Hay gente que es cristiana y dice, es que yo asisto a una logia masónica, ¿verdad? ¿Y qué andas haciendo metido? No, es que ahí también me enseñan cómo vivir, ¿verdad? Me preparan para esta vida y la filosofía que viene ahí en la en la logia masónica, ¿verdad? O yo soy cristiano, pero pertenezco a un grupo de autoayuda para quitarme mis malas mañas, mis malos hábitos, mis vicios que no he podido dejar a través de la fe. No, pues ¿cuándo las vas a dejar así? Si no confías plenamente en Cristo, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa nos manda el Señor? Apartarnos de mentiras, de los robos, de calumnias, de deshonestidad, de manipulación y control, de chantajes, de rebelión, de negligencia, necedades, murmuración, opresión, falta de perdón, ¿verdad? Hipocresía, traición, andar tentando a Dios, falta de temor a Dios, falta de compromiso y fidelidad con Dios, resentimientos, etcétera, 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 ¿verdad? Y son cosas que desgraciadamente a veces el cristiano, ya Cristo te salvó del pecado, te purificó, te salvó, ya Cristo Jesús, el Señor, nos dio la vida eterna, ya nos justificó delante del Padre, ya nos hizo ciudadanos del reino de los cielos. Y nosotros todavía a veces, ya estando así, no queremos acabar de purificarnos, de dejar todas esas malas mañas y sobre todo cuidarnos de nuevas malas mañas, porque no sé si usted lo sepa, pero ya en Cristo, ya estando en el Señor, estando integrados al cuerpo de Cristo, a veces hay otras malas mañas que se aprenden, sobre todo cuando te dan chance de entrar al liderazgo, ¿verdad? De la iglesia o al liderazgo, al ministerio en el pueblo de Dios. Hay otras malas mañas, que no voy a hablar de eso, pero hay malas mañas, ¿verdad? Las malas mañas del liderazgo. Eso algún día hablaremos de eso, ¿verdad? Porque también el liderazgo tiene malas mañas y también el pueblo evangélico tiene otras malas mañas, la hipocresía religiosa, por ejemplo, ¿verdad? Lo que el Señor dijo, no andes ella de hipócrita religiosamente, ¿verdad? Haciendo largas oraciones, ¿verdad? O andar deseando que te reconozcan y te den los lugares privilegiados en las reuniones, etcétera, etcétera, ¿verdad? O que la gente te dé reconocimiento porque eres un súper cristianazo, ¿verdad? Y otras malas mañas que se aprenden estando ya en Cristo, ¿verdad? Ahora escuche. Desafortunadamente y con tristeza lo decimos, ¿verdad? Pero si un cristiano no se empeña en limpiarse plenamente en el tiempo y la forma que el Señor nos da, o sea, un tiempo de gracia que Dios nos da, que el Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos dan, para purificarnos, ¿verdad? Y abandonar toda mala maña y ahora sí estar completamente a tono, en línea con Dios, en línea con el Señor, porque Dios te da un tiempo de gracia para ello, como se lo dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando lo mandó a conquistar y le dijo, me vas a limpiar toda la tierra, ¿verdad? La tierra va a quedar limpiecita de toda gente, esa gente depravada, malvada y perversa, ¿verdad? Y el Señor nos da un tiempo, ¿verdad? Un tiempo para que y vemos la mano poderosa de Dios, la gracia de Dios y nos sentimos plenos y potentes, ¿verdad? Porque vemos cómo Dios nos va llevando en viento en popa. Pero se escuche, si nosotros tomamos la mala decisión de no acatar al 100%, de dejar toda mala maña, todo mal hábito y no volver a contaminarnos, entonces corremos la misma suerte que Israel cuando el Señor se dio cuenta que ellos no quisieron obedecerlo, que dejaron en la tierra lo que les había prohibido que los podía contaminar, entonces los abandonó prácticamente, los dejó a su suerte. Ellos hicieron lo que no debían, se contaminaron nuevamente, se relacionaron con las naciones paganas y entonces el Señor dijo, ah, bueno, como no me quisieron hacer caso, pues ahora yo los voy a entregar a sus enemigos. Yo los voy a entregar a sus enemigos para que un puñado de gente ahora los domine y los derrote. Ustedes antes con un puñado de gente podían hacer, uno a correr a 1000 y dos a 10,000, ¿verdad? Pues ahora ellos será al revés, ellos serán un puñadito de gente y los harán correr a ustedes una multitud, ¿verdad? Y muchas veces cuando la gente viene a los pies de Cristo, ¿verdad? El humano, el hombre, ¿verdad? Viene a los pies de Cristo, entramos en esa gracia que el Señor nos da para purificarnos, ¿verdad? Él nos salva, nos restaura, nos salva, nos da la vida eterna, que eso solamente lo puede hacer Dios. Pero Dios te dice, de aquí en adelante,
tienes que santificarte, tienes que purificarte y te tienes que mantener en santidad. Y si no lo hacemos en tiempo y forma, entonces va a haber consecuencias. Porque si nosotros nos volvemos flojos, negligentes, necios y rebeldes, y no nos purificamos como el Señor nos ordena que lo hagamos en el tiempo y forma que Él nos da para hacerlo, con el tiempo nos vamos a volver a corromper, vamos a volver a caer a las malas mañas que teníamos y vamos a adoptar otras más. Y entonces ahí van a empezar los problemas porque aunque usted no quiera creerlo, el mismo Señor Jesucristo nos va a entregar en manos de nuestros enemigos, en manos de problemas, dificultades, tribulaciones, grandes angustias y aún hasta en manos de los demonios. Porque hay gente cristiana que empezó con todo en Cristo, ¿verdad? Y ahí va para arriba, pero llegó un momento como que llegó a la velocidad crucero, ¿verdad? Y ahí se mantuvo y empezó nuevamente a agarrar malas mañas. Y ahora están ahí con unas angustias, unas desesperaciones, unas opresiones, ¿verdad? Sienten opresión demoníaca. ¿Y por qué? Porque el Señor los está entregando a sus enemigos, ¿verdad? O los entrega dificultades, problemas económicos, familiares, matrimoniales, con los hijos, que los hijos se les desbandan, se les desbocan, que ya el hijo ya se volvió inclusive darqueto, ¿verdad? Ya se volvió ateo, ¿verdad? El hijo. ¿Todo por qué? Porque en tiempo y forma no hicimos ni obedecimos íntegramente la palabra, las ordenanzas, enseñanzas y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, del Padre Celestial y de la influencia, no seguimos la guianza y la influencia del Espíritu Santo. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? A obedecer a Dios, a obedecer la palabra de Dios. Pero fuimos rebeldes a la voz del Espíritu. Escuche, no sé si usted nunca ha visto que hay gente cristiana que ya tienen años en el Evangelio y es a la que a veces más mal está yendo. Llegas a los pies de Cristo y mira, más para arriba como la espuma, en todas las cosas. Aparte de que el Señor te perdona, te salva, te sana, te restaura, te ayuda a restaurar tu familia, la relación con tus hijos, con tus padres, con la gente que te rodea, te sana de enfermedades. Escuche, nosotros somos testigos de la sanidad sobrenatural del Señor. Mi esposa ella era paciente de Parkinson, de mal de Parkinson. Ella empezó desde muy joven y a la edad de 27 años el Señor le sanó definitivamente de Parkinson en un culto cristiano, ¿verdad? En un culto evangélico, ahí el Señor le sanó. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo padecía, yo tenía una úlcera en el estómago y un día le dije, Señor, ya no quiero tomar medicamentos, sáname. Y a mí me sanó milagrosamente. Fue un milagro. A mí me sanó de esa úlcera, me desapareció. Y nosotros hemos visto tanto sanidades en nosotros como en la vida de mucha gente. Hemos conocido gente que fue sanada de cáncer, de hidropesía, ¿verdad? Y el Señor te levanta, te restaura física, moral, espiritualmente. Pero si con el paso del tiempo tú no sigues en ese constante ascenso, como dice la palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Si tú no sigues en ese ascenso y con el paso de los años del tiempo empiezas a declinar nuevamente, empiezas a decaer, entonces el Señor se va a voltear en tu contra, como hizo con los israelitas, y te va a entregar a los enemigos, enfermedades, problemas, dificultades, aún hasta la opresión del diablo, ¿sí? Y muchas veces eso le pasa a mucha gente cristiana evangélica de que tiene ya muchos años, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Una de las razones principales es la falta de purificación en tiempo y forma, que no se quisieron purificar en tiempo y forma. Y escuche, si Dios le está permitiendo en esta noche o le permitirá más adelante escuchar esto y llegar hasta acá, Dios le está hablando. Dios le está hablando, como me ha hablado a mí, ¿verdad? Primero para compartir esto y Dios le está hablando a usted, ¿verdad? No lo está escuchando esto por casualidad, porque, ay, voy a ver ahí al hermano ese que es muy hablantín y que a veces se extiende mucho en las predicaciones, ¿verdad? Porque ahora queremos mini predicaciones en los cultos, ¿verdad? Queremos mucha alabanza, mucha adoración, mucho show religioso y una predicación de 15 20 minutos, ¿verdad? Y ya. Y vamos a seguir adorando al Señor. Y ya en las iglesias ya no hay abundancia de palabra, de enseñanza, ¿verdad? No, ese pastor como comparte citas bíblicas una tras otra y nos pone a leer y a leer. No, a mí me choca eso, me fastidia.
Yo quiero un gritón que diga, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice una, dos, tres palabras y aleluya, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo caminó en Galilea, aleluya. Y el Señor Jesucristo sanó al ciego, ¿verdad? Al ciego Bartimeo, y gloria a Dios, ¿verdad? Y dice otras dos, tres palabras, y así es en muchos lugares, y ya no quieren a veces, ¿verdad? La gente escuchar una enseñanza nutrida. Pero bueno, ese será otro tema. Escuche. Dios nos da gracia para que terminemos de purificarnos en tiempo y forma. Venimos a los pies de Cristo y el Señor hace lo que solamente Dios puede hacer, es salvarnos del pecado, darnos vida eterna, hacernos nacer de nuevo. Eso solamente Dios lo puede hacer y es el designado para esa obra, el ungido, el consagrado para esa obra es nuestro Señor Jesucristo. El Padre consagró a su Hijo para la obra de salvación, de redención de la humanidad. Pero de ahí en adelante nosotros entramos en la gracia de Dios para que terminemos de purificarnos y lleguemos a alcanzar y a vivir plenamente la transformación en Cristo. Pero si no nos aplicamos, entonces vendrá su reprimenda, que se traducirá en una vida infeliz y desgraciada con el paso de los años, llenos de problemas, tribulaciones y angustias, hasta que llega el momento que la vida en Cristo hay mucha gente que dice, es que yo ya no aguanto, me despierto y ya estoy pensando, ¿verdad? Que voy a sufrir, ya llega en la mañana, en la tarde, es en la mañana y ya quiero que sea de noche, ya es de noche, ya quiero que sea de día, ¿verdad? Ya es la vida en Cristo, ya no me satisface, no le encuentro chiste a ser cristiano. Hay gente cristiana que dice eso, en la actualidad dicen eso, ¿verdad? Hace años, ¿verdad? Estaban muy contentos, muy metidos, muy llenos del Señor, de la presencia de Dios y ahora tienen una vida amargada totalmente. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que Dios les había ordenado en tiempo y forma. Purifícate, santifica, límpiame la tierra, ¿verdad? Que te he dado, la tierra prometida, la salvación y la vida eterna, límpiamela y purifícamela de todo, ¿verdad? Para que vivas plenamente ahí. Y bueno, llega el momento, ¿verdad? Que la vida de la gente se convierte en una vida como, no sé si ha leído las maldiciones que están en Deuteronomio 28 del versículo 15 en adelante, una vida de pura desgracia, de pura maldición. ¿Por qué? Por desobediencia, por falta de purificación, en tiempo y en forma. Porque hay un tiempo, Dios, escuche, hay gente que piensa, es que yo tengo toda la vida hasta que me muera para irme santificando. No, eso no es lo que dice Dios en su palabra. Vienes a los pies de Cristo, te santificas, te purificas, te despojas del viejo hombre y de ahí para adelante. Hasta que el Señor, te tienes que mantener en esa pureza y santidad hasta que el Señor te recoja. Nada de que voy para arriba y de que voy para abajo, de que voy para arriba. No, 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 no debe ser. Ocurre en la vida de Cristo a veces sí, pero no debe ser. Y si ocurre eso de que primero estás arriba y luego vas para abajo, de ahí abajo el Señor te va a regresar de un santo barazón, ¿verdad? Que te va a dar así como le dio a su pueblo Israel en el libro de los jueces. Amados amigos y hermanos, ¿verdad? Les animo con todo mi corazón a no tomar en vano cada enseñanza, cada exhortación y cada advertencia que Dios, que el Señor nos da en su palabra, para que vivamos la vida en Cristo, la vida espiritual, la vida eterna como Dios nos ordena, en amor, en santidad, en pureza, en justicia, en humildad, en dominio propio, ¿verdad? Cada pasaje en la palabra de Dios son como oro puro para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Si es que lo ponemos por obra. Pero si no hacemos caso de esto, si no hacemos caso de cada exhortación que el Señor nos da a través de su santa palabra, ¿verdad? No hacemos caso de cada mandamiento, cada ordenanza de nuestro Padre Celestial que está en la Biblia, entonces eso va a ser causa de nuestra ruina, nuestro acabose. Y mire, no quiero ser fatalista, ni extremista, ni parecer como fanático religioso, pero si no ponemos atención y lo hacemos a tiempo, hay una alta posibilidad de perdición eterna. Aunque los calvinistas digan, ¿verdad? Los reformados calvinistas digan que salvo siempre salvo, como decía el hereje Calvino, porque Calvino era un hereje, era un falso profeta. El quinto punto del calvinismo, que es la perseverancia de los santos, prácticamente enseña que salvo siempre salvo, pero la Biblia enseña otra cosa. ¿Y quién es el que enseña eso? El Hijo de Dios. Escuche, cuando la persona no se mantiene en el camino, en la pureza y en la santidad que Dios marca, escuche lo que el Hijo de Dios dice.
Juan 14:15, versículo 1 al 2 y luego 5 al 6 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Versículo 6, escuche, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. ¿Y quién es el que las corta de la vid, o sea, de Cristo? El Padre Celestial. Persona que llega al tiempo que no alcance por sus propios medios, sino que no quiera dar el fruto que el Padre Celestial espera de cada hijo suyo, de cada miembro de su reino. Cuando él ve que lo exhorta, quizás lo reprende, lo disciplina, pero ve que se enterca como mula, se echa como mula y no quiere avanzar después de varias reprimendas, exhortaciones, quebrantos, y dice, ya estuvo bueno, ya me hartaste. Y el Señor Jesucristo, versículo 2, Juan 15, dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Aunque el hereje Calvino decía que salvo siempre salvo, ¿verdad? Y que Dios hará todo para que tú perseveres, aunque seas un pecador, como dicen los falsos maestros reformados ahora, como John MacArthur, ¿no? John MacArthur dice que si tú eres de los elegidos y los predestinados, aunque te pongas la marca de la bestia o te suicidaras, tú te vas al cielo. Mentira, herejía. Dios dice, si mi padre ve que alguien no da el fruto, esperado en su tiempo y forma como debe ser, llega el momento que él paca, la corta esa rama y la desecha para que sea quemada en el fuego. Amados hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Tengo que terminar esta reflexión, ¿verdad? Esa transmisión. Esperamos de todo nuestro corazón que esta reflexión bíblica les sea de bendición y edificación. Perdón si a veces como que me excedo un poquito, ¿verdad? Como que me emociono de más, ¿verdad? Pero es que verdaderamente Dios pone ese celo por su palabra, esa pasión por su palabra. Y sobre todo, a veces los predicadores, si alguien que es predicador, es pastor, es líder, me está viendo, me verá más adelante, me va a entender, ¿verdad? Ellos me van a entender a lo mejor lo que usted no comprende. Si usted le da la oportunidad un día de Dios de ser pastor, el Señor de llegar a ser pastor o líder, se va a dar cuenta que uno siente esa carga por las ovejas, por los hermanos, y uno quisiera meterse en su cabeza y cambiarlos, ¿verdad? Pero desafortunadamente, bueno, pues a veces no todos queremos acatar las enseñanzas, las instrucciones que Dios nos da en su palabra para nuestro bien, ¿verdad? Y a veces por eso nos alteramos, ¿verdad? Y a veces como que nos exasperamos, ¿verdad? Pero todo es con amor, todo es con amor para el bien del pueblo de Dios. Que Dios me los bendiga mucho. El deseo de mi corazón siempre, como lo he dicho, es que esta reflexión o cada enseñanza de la palabra de Dios sea de bendición y de edificación espiritual para nuestras vidas, para nuestro bienestar, ¿verdad? Y para darle un buen rédito a nuestro amo y Señor Jesucristo, que al fin y al cabo es al que le debemos de rendir, ¿verdad? Un buen fruto, un buen rédito a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo también, claro que sí. Que Dios me los bendiga mucho, que pasen una excelente y bendecida noche. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos permite vivir hasta ese día, nos vemos el próximo domingo en la transmisión de la enseñanza bíblica dominical. Bendiciones y excelente noche para todos.